Saludos a todos. Vamos a desarrollar una herramienta que se llama Árbol de Problemas. Esta herramienta nos va a facilitar mucho las tareas relacionadas con la estructuración de proyectos, específicamente el componente del problema de investigación. Esta información que vamos a desarrollar nos va a servir para estructurar mejor cuáles son las causas y las consecuencias del problema que identificaríamos como problema principal. ¿Para qué hacer un árbol de problemas? Es importante que en una situación que hemos identificado como problemática o una situación en la que identifiquemos la necesidad de intervención a través de un proyecto, podamos contar con la participación de todas aquellas personas, grupos, organizaciones, instituciones que van a verse afectadas o beneficiadas directa o indirectamente con el desarrollo de un proyecto y que están siendo relacionadas directa o indirectamente también con el problema existente. Entonces eso nos va a permitir contar con la visión, con la perspectiva de cada uno de estos componentes, de cada una de estas partes, para poder tomar con mayor integralidad la descripción de ese problema. Permite establecer cuál es la problemática más importante y que da origen a otras problemáticas que pueden ser prevenibles. También nos ayuda a organizar la información para identificar a qué se le pueden llamar causas y a qué se le pueden llamar consecuencias. Esto para poder establecer con claridad todos aquellos elementos que componen un problema de investigación, un problema de innovación, de desarrollo tecnológico, de desarrollo regional o un problema que pueda ser intervenido a través de un ejercicio de orden social. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta es que se deben mencionar los problemas específicos tal y como se perciben. Cada una de las partes debe identificar qué considera problema y en esa medida mencionarlo, decirlo tal cual, como lo siente, como lo piensa, como considera que así es. Ya más adelante en la discusión se podrá establecer si eso realmente es un problema que esté directamente involucrado con la situación que está intentando ser mejorada, transformada, controlada, o si sencillamente se descarta, o si por el contrario hay dos personas o dos instituciones o dos grupos que ven una misma problemática pero desde diferentes ángulos y la mencionan con diferentes elementos, pero termina siendo la misma, eso también nos va a ayudar a poder integrar conceptos. El problema principal no es la falta de algo, es la falta de ese algo puede ser la causa de un problema un poco más complejo. Deben tenerse en cuenta las opiniones de todas las personas o de los grupos involucrados y además es poco conveniente que el ejercicio de estructuración de un árbol de problemas sea elaborado por una sola persona, lo que a veces se denominan ejercicios de escritorio. ¿Por qué? Porque una sola persona no puede entrar a suponer lo que vivencian personas, organizaciones o dependencias frente a una problemática en particular, sino que es importante recibir las opiniones y establecer con claridad las situaciones, la forma como las perciben, cómo las viven, cómo las identifican día a día. Entonces, dentro del análisis de problemas, que pues es el paso previo para la estructuración del árbol de problemas, se consideran las situaciones negativas percibidas por los involucrados en la relación con la situación insatisfactoria que se ha identificado. Aquí es necesario establecer que vamos a determinar cuál es la causa, cuál es el efecto, cuál es la relación de causalidad entre cada uno de los componentes de una problemática en particular y ayuda finalmente a representar en un diagrama esas relaciones de causalidad de las que hablábamos hace un momento. Eso nos permite entonces tener una visión un poco más amplia y completa de todo lo que implica este ejercicio de identificación de la problemática y todos los aportes que cada una de las partes hizo en el ejercicio. Si vamos a hacer una analogía entre el árbol de problemas y un árbol, pues podemos nosotros establecer que las causas son las raíces de ese árbol, el problema central es el tronco del árbol y las ramas se catalogan como los efectos. Si el concepto de problema lo asociamos con un árbol y si tomamos ese árbol y empezamos a cortarle las ramas, pues entonces estaríamos logrando que más adelante esas ramas vuelvan a crecer o crezcan otras ramas. Entonces esa intervención no va a ser tan efectiva si nuestro interés es erradicar el árbol o el problema. Si atacamos el problema desde el problema central, podemos
esperar por largo tiempo a que ese problema nuevamente surja, pero pues siempre le resultarán algunas ramas o algunos elementos que permitan nuevamente el resurgimiento de esa problemática identificada. Pero si atacamos el problema desde la raíz, desde sus causas, esa atenuación, esa minimización o esa erradicación del problema que para nosotros es de interés puede ser mucho más efectiva y de mayor tiempo. Entonces, un árbol de problemas es una técnica más, es una herramienta más, no es la única existente, es una ayuda para quienes quieran estructurar el problema de un proyecto de investigación que tengan en mente formular y nos permite identificar una situación negativa o lo que hemos dado en llamar un problema central. Esa problemática se intenta solucionar mediante la intervención de un proyecto. ¿Qué clase de proyecto? Pues hay diferentes clases. Entre los muchos que existen puede ser un proyecto de investigación, acción, participación, un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico, un proyecto de desarrollo regional, en fin, las posibilidades son muchas, pero todo depende de las características de la problemática y por supuesto depende de la posibilidad de adquirir recursos o de conseguir recursos para el desarrollo de ese proyecto, del conocimiento con el que se cuente, de las personas que estarían interesadas en vincularse al desarrollo de ese proyecto. Es importante tener claridad sobre cuál es la relación causa-efecto entre los diferentes componentes de ese problema. Y el árbol de problemas nos ayuda a establecer cuál va a ser el modelo lógico en el que estará basado el proyecto. A partir del árbol de problemas podemos empezar a construir otras herramientas que nos van a ayudar a tener mayores elementos al momento de empezar a formular nuestro proyecto. Entonces, gráficamente un árbol de problemas tiene una apariencia similar a lo que aparece aquí en la imagen. En la parte inferior vemos las causas producen un problema central y ese problema central a su vez genera unos efectos. Entonces, mencionando de manera muy general una metodología para elaborar un árbol de problemas y retomando algunos elementos que ya hemos comentado en momentos anteriores, podemos decir, primero, debemos tener en cuenta a todos los grupos, personas, organizaciones que puedan verse afectadas o que estén vinculadas directa o indirectamente con la situación que queremos intervenir, es decir, nuestro problema. Cuando tengamos a todas aquellas personas, grupos, organizaciones y demás, se hace una lista de aquellas situaciones que desde la perspectiva de cada quien se consideran como insatisfactorias, que estén relacionadas con la problemática en común. Y este ejercicio se puede realizar a través de la metodología conocida como lluvia de ideas. El ejercicio entonces nos va a permitir tomar una problemática central y ubicarla en la parte media de un tablero. A veces me preguntan cómo identificar con claridad la problemática central y normalmente dicha problemática es aquella que tiene mayor número de causas. Entonces ahí podemos tomarla como la problemática central. Hay ejercicios en donde los involucrados a veces creen, consideran que una es la problemática, pero al momento de iniciar la discusión empiezan a identificar que la problemática es otra y sus esfuerzos se concentrarían en una problemática diferente a la que originalmente habían previsto. Además, dentro de la metodología debemos identificar todas aquellas situaciones consideradas problema que pueden tomarse como causas y entonces en esa medida ubicarlas en la parte inferior de ese recuadro al que hemos denominado problemática central. De manera similar lo hacemos con las consecuencias, pero las consecuencias las ubicamos en la parte superior de la problemática central. Cuando ya tengamos esta información ubicada en nuestro tablero, podemos entonces establecer esa conexión entre causa-consecuencia con unas flechas para poder indicar la relación de causalidad. Y el diagrama debe ser claro, debe tener sentido, debe tener una lógica, debe poderse leer fácilmente, debe ser entendible, deben evitarse que las flechas se entrecrucen, debe evitarse que una causa sea a su vez consecuencia o sea a su vez problema principal. No, hay un problema principal que ese problema principal es generado por una serie de causas y la existencia de ese problema principal me va a dar lugar a unos efectos. Vamos a tener en cuenta que un problema no es la ausencia de su solución, sino que un problema es un estado existente negativo donde se identifica la oportunidad de una intervención a través del desarrollo de un proyecto empresarial, un proyecto de investigación, un proyecto de innovación, un proyecto de desarrollo tecnológico, un proyecto de investigación, acción, participación.
Se debe formular el problema central suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones. Tengamos presente que cuando tenemos un problema y lo identificamos, no existe una única solución. Existen diferentes alternativas y esas alternativas se identifican a partir de las capacidades, de las condiciones, de los recursos con los que contamos o de las posibilidades que tengamos para adquirir esos nuevos recursos. Y entonces, en esa medida, a través del ejercicio, vamos a plantear una serie de alternativas para poder establecer cuáles son o cuál es la alternativa que nos permita desarrollarla con mayor efectividad. Y un problema, insisto, no debe plantearse como la negación o la falta de algo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a mirar esa diferencia entre un problema mal formulado y un problema formulado correctamente. Mal formulado, falta de repuestos. Aquí estamos haciendo referencia a que no existe algo. La forma correcta de redactar el problema es el equipo no funciona. Entonces empezamos a mirar por qué no funciona el equipo correctamente. Porque faltan repuestos. Entonces la falta de algo puede ser la causa de un problema mayor. No hay pesticidas disponibles. Aquí vemos que se está evidenciando la falta de algo. Entonces, en esa medida, el problema está mal formulado. El problema correctamente formulado es cosecha reducida por las plagas. ¿Causado por qué? Porque no hay pesticidas disponibles. No existe un generador local de energía eléctrica. El problema correcto debería ser limitada provisión de energía eléctrica durante el día. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de problemática que necesitemos o que querramos trabajar. Vamos a presentar un ejemplo muy sencillo de un árbol de problemas. Entonces aquí vamos a tratar el caso de una empresa que se llama Brillo Mágico, que desarrolla productos de limpieza líquidos. Y esta empresa, a pesar de invertir una fuerte suma de dinero en investigación y desarrollo de nuevos y mejores productos, pues no ha tenido la participación en el mercado esperada y ha incurrido entonces en algunos casos de pérdida. Entonces están buscando las soluciones del caso. Aquí entonces participaron el gerente general, el gerente de ventas, el jefe de desarrollo de nuevos productos, se consultaron las opiniones de los distribuidores, se consultaron las opiniones del personal de producción, del personal de ventas y tuvieron el acompañamiento de un consultor externo. Entonces, este grupo hizo la metodología de lluvia de ideas, se presentaron una serie de ideas, no las voy a leer, ustedes las pueden leer para identificar que hay algunas ideas que pueden ser muy similares, pero que luego en la discusión esas ideas se integraron para poder estructurar el árbol de problemas. Se generaron cerca de 16 ideas, todas ellas relacionadas con las diferentes dependencias que estaban involucradas en el análisis del problema. Como ya lo mencionaba antes, personas de producción, personas de la parte administrativa, personas de ventas, personas externas a la empresa, pero que también tenían que ver con la distribución del producto. Entonces aquí la empresa empezó a identificar algunas situaciones, muchas de ellas podían ser conocidas por el gerente, otras no, pero aquí la riqueza de este ejercicio radica en eso, en que todos los involucrados puedan entrar a conocer muchas de las variantes de una misma problemática. Entonces aquí pues se estableció todo este conjunto de elementos que estaban alimentando ese gran problema. Entonces se elaboró ese árbol de problemas. Vamos a mirar el resultado final del árbol de problemas y vemos acá que el problema principal fue considerado los bajos volúmenes de producción. Esos bajos volúmenes de producción estaban causados en principio por altas pérdidas en producto por el sistema de envasado, tiempos variables de producción, embalaje y empaque y bajo rendimiento de los equipos usados en la actualidad. Estas causas a su vez estaban siendo generadas por otros aspectos. Mientras que las consecuencias principales fueron el bajo volumen de ventas y limitaciones en el cumplimiento de los pedidos que hacen a la empresa precisamente por ese bajo volumen de producción. Entonces, he ahí una herramienta muy interesante, una herramienta que nos va a ayudar a estructurar mejor la información que tengamos relacionada con un problema y cuando ya tengamos nosotros nuestro árbol de problemas, podemos construir posteriormente el árbol de objetivos que será objetivo, valga la redundancia, de una sesión posterior. También nos va a ayudar a estructurar la descripción de nuestro problema. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.